Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Me presento. Mi nombre es Jerry Buenaño y el día de hoy hablaremos acerca de pedagogía crítica y decolonial junto con mi compañera Viviana Tijo. Adicional a esto, les daremos unos tips para que puedan apropiarse y comprender aún más un tema tan importante y tan relevante en la educación. Tengamos en cuenta y también presente que si les gusta este video, no olviden dejar un me gusta, dejar un comentario y adicional a esto suscribirse para recibir más información acerca de temas educativos. Entonces vamos a empezar. La pedagogía crítica, ¿dónde nace? Esta pedagogía crítica nace de una teoría crítica que, valga la redundancia, esta teoría lo que hace es hacer una crítica a la teoría tradicional, a la cultura y moral occidental. ¿Esto dónde nace? En la escuela de Frankfurt, bajo tres pensadores llamados Max Horkheimer, Theodor Adorno y Jürgen Habermas. Estos investigadores trataron de darle una crítica social a todo lo que estaban enfrentando en ese momento. Entonces, en base a eso es que se crea esa pedagogía crítica. ¿Pero qué es pedagogía crítica? La pedagogía crítica se define como una instancia de formación y aprendizaje ético y político que incide en las formas de producción de subjetividades, en los procesos de construcción y circulación de valores y en la generación de prácticas sociales. Ahora, estos tres autores, Peter McLaren, Paulo Freire y Henry Giroux, son investigadores y docentes muy importantes y representantes de América. Estos docentes hacen un llamado a la pedagogía crítica, al pensamiento crítico. Entonces, en base a estos tres pensadores, hemos ideado estas tres, por decirlo así, bases fundamentales para ser un docente crítico. La primera, desarrollar el pensamiento crítico del estudiante. La segunda, el papel del docente es el de ser un guía y un apoyo al alumnado. Y la tercera y más importante, el docente crítico debe ser un intérprete crítico de la sociedad. Es decir, yo como docente no puedo exigirles a mis estudiantes que tengan un pensamiento crítico si yo no lo tengo. Ahora, vamos a brindar unos tips para que este docente se vuelva un docente crítico. ¿Cómo? Son formas muy fáciles y muy sencillas. Por ejemplo, vamos a hacer preguntas en el aula de clase. Preguntas como ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Esto qué genera? Genera debates. Estos debates llevan al estudiante a investigar, a experimentar, a indagar. Que él haga todo esto genera una conclusión. ¿Qué conclusión? Soluciones, ideas, propuestas, y esto hace que el estudiante esté constantemente generando una crítica hacia lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. Otra forma muy importante y muy relevante son los proyectos para fomentar el pensamiento crítico. La primera es el análisis de textos y noticias. Nosotros muchas veces le pedimos a nuestros estudiantes que nos traigan una información acerca de algo que nosotros dejamos como tema para investigar, pero nosotros debemos cuestionar al estudiante y el estudiante se debe cuestionar sobre si esa información que él está trayendo al aula de clase es una información verídica, la base de datos donde él está buscando es una base fundamentada, es una base de verdad regulada o es un sitio web donde cualquiera puede entrar. Entonces, si el estudiante tiene la veracidad de entrar a un sitio fundamentado, una base de datos, ir a revistas científicas, traer la investigación y aparte socializarla, estamos generando un pensamiento crítico en ese estudiante. Otra es el proceso de aprendizaje basado en el diálogo. Esta es una de las que más ayuda a generar un pensamiento crítico grupal porque es generar un tema el cual sea un tema de común interés para todo el aula, no para un grupo nada más, sino para todo el aula y empezar a generar ideas y debatir propuestas. Esto hace que al final del tema tengamos una conceptualización creada por el mismo grupo y que todos hayan participado. Y la última es los grupos sociales. Tengamos en cuenta que Colombia es un país muy intercultural. Esto hace que tengamos bastantes grupos sociales. Entonces la idea con este proyecto es que los estudiantes puedan hacer una investigación acerca del grupo social que ellos elijan y finalmente vayamos al aula y en el aula empecemos a mirar la importancia, la relevancia de este grupo social
en nuestra sociedad. Eso hace que nuestros estudiantes generen ese pensamiento crítico de dónde estoy parado, lo que estoy aprendiendo es bueno, el contexto donde estoy y lo que me están enseñando me sirve para más adelante. Eso ayuda a que el estudiante estimule constantemente y cuestione el sistema, cuestione la sociedad, cuestione lo que está aprendiendo. Eso hace que el estudiante sea una persona crítica. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema, y en este caso nuestra compañera Viviana es la que se los va a explicar. Hola, es un gusto saludarlos y poder compartir con ustedes este tema tan importante para los docentes, el cual es la pedagogía crítica y decolonial. Continuando con el tema que venía hablando mi compañero Jerry, quiero leerles una frase de Paulo Freire, en la cual nos dice: mi visión de la alfabetización va más allá del va, bebi, bobú, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado. Esto nos quiere decir que para enseñar y para educar necesitamos ponernos en el contexto del estudiante, saber cuáles son sus necesidades y enseñarles a resolver los problemas de su vida cotidiana, así generando aprendizajes más significativos y que se puedan aplicar a la vida real del estudiante. Ahora quiero hablarles sobre las pedagogías decoloniales. Cuando hablamos de decolonialidad, estamos hablando sobre nuestro patrimonio, sobre el sentido de pertenencia que tenemos de lo nuestro, de nuestras raíces, el conocimiento de nuestras culturas, de nuestras etnias, la manera como esas culturas se han involucrado en este mundo moderno. Hablamos de interculturalidad, cómo se relacionan esas culturas entre sí. Cuando hablamos de una pedagogía decolonial, estamos hablando de esa contextualización y esos aprendizajes situados que deben existir en el aula. Un currículo flexible en donde todos los estudiantes, sin importar sus etnias, sus culturas y sus costumbres, puedan aprender de la misma manera que los otros y puedan eliminarse todas esas barreras de exclusión. Ahora bien, cuando estamos hablando de pedagogías decoloniales, queremos romper con esa idea de docente tradicionalista. ¿Quién es ese docente? Es aquel que sus enseñanzas se basan en el eurocentrismo, en todos esos conocimientos que vienen de otras partes, que vienen de Europa, que vienen a partir de la colonización de América y que nos lleva a estudiar elementos que no son contextualizados a nuestra situación de vida y que no son aplicables para nosotros. Y en todo esto nos hace olvidar de lo que tenemos nosotros, de nuestros recursos, de nuestros patrimonios, de nuestras culturas y de todo lo que eso significa para generar nuestros propios aprendizajes. Ahora quiero hablarles sobre 5 pasos para ser un docente decolonial. Primero, introducir en las aulas de clase el reconocimiento de la riqueza patrimonial y la diversidad que existe, dar mayor importancia a lo propio que a lo extranjero. Para hablar de esto, el docente primero debe informarse sobre las culturas, las etnias, las costumbres y toda la diversidad que existe en nuestro país para poder contarle a los estudiantes la riqueza patrimonial que tenemos. Segundo, hacer visible en temas, en problemas, en discusiones, en formas de producir conocimientos, etc., la pluralidad religiosa, sexual, partidista y cultural del país. Para lograr esto, se pueden hacer debates, mesas de discusiones en las aulas de clase donde los estudiantes hablen sobre las culturas, compartan conocimientos, investiguen más y puedan generar nuevos aprendizajes. Tercer paso, analizar cada tema que se enseña a los estudiantes a la luz de cómo se aplica dicho conocimiento en el contexto cultural de alguna etnia perteneciente al país. Este paso es muy importante ya que nos enseña en las aulas de clase a relacionar los temas que se están viendo sin importar la asignatura con alguna etnia de nuestro país. Entonces es empezar a mirar cómo ese tema es aplicable en la etnia que decidamos estudiar y así poder ver que los temas que estamos viendo y que vienen de otras partes podemos aterrizarlos a nuestra propia realidad. Cuarto, planear actividades en clase donde los estudiantes investiguen, desarrollen ideas y contextualicen los aprendizajes de acuerdo al patrimonio cultural propio. Entonces, esos temas que estamos viendo en clase debemos aterrizarlos a nuestra realidad
Y es importante que los estudiantes investiguen más, que no sea solamente el conocimiento que el docente le da en la clase, sino que ellos se interesen por buscar más sobre sus propias culturas, sobre las costumbres que hay en el país y sobre toda la diversidad que tenemos. Quinto, incentivar proyectos de investigación y aplicación que involucre el conocimiento ancestral, las costumbres de culturas y el fortalecimiento de sus prácticas. Cuando vayamos a hacer un proyecto de investigación, podemos traerlo a nuestra realidad cultural. Podemos dejar de investigar cosas que de pronto están más allá de nuestra cultura y empezar a enseñarle a los estudiantes que podemos trascender esos aprendizajes, que podemos traer esos aprendizajes ancestrales hasta nuestra propia realidad y comprender cómo relacionar y cómo no dejar en el olvido nuestras culturas y nuestros pueblos. Para finalizar este espacio, quisiéramos reflexionar acerca de lo que implica ser un docente crítico y decolonial, lo cual nos lleva a pensar y a preguntarnos sobre ¿para qué deseamos educar? Todo docente debe hacerse esta pregunta antes de iniciar su proceso formativo. ¿Qué queremos lograr con los estudiantes y qué quiero lograr yo como profesional? Cuando hablamos de un estudiante crítico y decolonial, hablamos de personas que tengan ideas, que propongan, personas que se hagan preguntas y sepan formularlas, personas que no se tomen toda la información que se le da como la última realidad, sino que puedan ir a investigar y corroborar lo que se les está diciendo. Personas que sepan solucionar los problemas que se les presenta en la vida diaria y en su contexto habitual. Finalmente, también queremos lograr que estas personas, que estos estudiantes valoren los recursos propios, valoren el patrimonio que existe en nuestro país y sepan aplicar sus conocimientos al contexto diario. Agradecemos por ver nuestro video y esperamos encontrarnos en un nuevo espacio.